Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1681 al 1690. Capítulo 1681 El gran día. El día finalmente había llegado. Gary no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. De pie en la cima de la montaña junto a Esteve, con la fría niebla extendiéndose por el suelo y engullendo los confines del mundo, se sentía menos como el comienzo de una gran batalla y más como la calma antes de algo inevitable. Gary, sinceramente, no podía decir si estaban destinados a desempeñar un papel real en lo que estaba a punto de suceder o si no eran más que simples observadores. Pero incluso si este viaje terminara aquí, no habría sido un desperdicio. Habían aprendido demasiado para que eso no significara nada. El grupo esperó en silencio, el aire denso y húmedo. La niebla se enroscaba en sus piernas, impidiéndoles ver más allá de unos pocos metros. Cada sonido se amplificaba. El suave crujido de las botas contra la piedra, el lejano susurro del viento entre los árboles a lo lejos, incluso la lenta respiración de Gary. Un repentino destello de luz atravesó la niebla. Gary levantó la cabeza de golpe al ver que dos figuras familiares emergían de la niebla. Sus siluetas se formaban antes de definirse. Bliss se mantenía erguida y serena, con su cabello azul apenas moviéndose a pesar de la brisa, mientras Lenny caminaba a su lado con su habitual expresión tranquila. Los ojos de Gary se quedaron fijos en Lenny más tiempo del que pretendía. «Me pregunto», pensó Gary, ¿es realmente la misma persona? El parecido con Rickle aún lo inquietaba. Cuanto más lo miraba Gary, más difícil le resultaba ignorar la estructura facial, la postura, incluso la forma en que sus ojos escudriñaban el entorno con silenciosa cautela. Si Lenny realmente era la misma persona, ¿qué había estado haciendo todo este tiempo? ¿Por qué alguien como él crearía a los alterados en el futuro si él mismo no era humano? Había demasiadas preguntas sin respuesta y no había tiempo para plantearlas. «Me alegra ver que todos siguen aquí», dijo Bliss, con la voz más tranquila que nunca. «Parece que no has traído a nadie más». Esteve frunció el ceño levemente. «¿Qué quieres decir?» «Estos tres están conmigo. Creí que ya era más que suficiente». Bliss volvió la mirada hacia Gary, Kai y Lupus. Su mirada era más profunda que antes, casi inquietante, como si estuviera midiendo algo invisible dentro de ellos. «Para ustedes tres», dijo Bliss lentamente, «aún existe un riesgo. La influencia de Unsoku no se limita a los alfas. Como no son alfas ni betas, puede que haya maneras de que los controle con mayor facilidad». Lupus se puso rígido y la mandíbula de Kai se tensó. «Creo que lo mejor», continuó Bliss, «es que permanezcas detrás de nosotros en todo momento. Esteve será el punto focal y yo lo ayudaré a bloquear la influencia de Unsoku. Si la situación se agrava, solo entonces deberías intervenir». «Que entendí inmediatamente». Esta no era su pelea para interferir. Todavía no. Estaban allí para presenciar, aprender y comprender por qué habían llegado a ese momento en primer lugar. El suelo tembló ligeramente cuando dos figuras más emergieron de la niebla. Jack apareció primero, con sus enormes armas firmemente atadas a la espalda y su armadura espiritual ya activa a pesar de la ausencia de combate. Esteve se enderezó instintivamente al verlo, y Gary notó la tensión que aún persistía entre los hermanos, incluso ahora. Y al lado de Jack. «¿Por qué esas caras?», dijo Bluebeard con una sonrisa. «¿De verdad creías que sería la última vez que me verías?» Kai no pudo evitar sonreír con sorna. Incluso ahora, Pájaro Azul parecía relajado, como si entrar en una batalla contra Unsoku no fuera más problemático que un paseo matutino. Cuando finalmente todos se reunieron, el grupo comenzó a moverse. Según Bliss y Lenny, llevaban tiempo rastreando a Unsoku. Su investigación los había llevado a un lugar cercano a la montaña donde se encontraban. El viaje los llevó a través de un espeso bosque, con ramas y hojas rozándoles los hombros al avanzar. Finalmente, apareció otra montaña, más grande y más oscura que la primera. «Unsoku se ha estado quedando aquí», explicó Lenny mientras se movían. «Esto le permite vigilar a ambos grupos mientras se entromete libremente. Ya hemos seguido varios rastros que nos llevaron a una cueva al pie de esta montaña». Steve asintió lentamente.
Así que ya estaba cerca. Sí, dijo Lenny. Simplemente no nos dimos cuenta de que los asuntos estaban directamente relacionados con sus dos manadas. No habíamos estado prestando mucha atención a los hombres lobo. Esteve casi preguntó a qué habían estado prestando atención, pero se detuvo. Mientras estamos en camino, dijo Bliss, metiendo la mano en su túnica, hay algo que debería mostrarte. Ella sacó un objeto del tamaño de un puño. En el momento en que Gary lo vio, se quedó sin aliento. Era un medallón. Este medallón, continuó Bliss, se usará en Esteve. Impedirá que el poder de Unsoku se extienda e influya en el resto de ustedes. Con esto, Jack podrá luchar sin interferencias. Los pensamientos de Kai corrieron. Así que esto es realmente el objeto que necesitarían a su debido tiempo. La clave para luchar contra Unsoku sin ser controlados, ya existía aquí. Solo necesitaban recordarlo, comprenderlo y sobrevivir lo suficiente para usar ese conocimiento. Finalmente, el grupo llegó a la base de la montaña. Su ritmo se hizo más lento. Lenny avanzó primero, agachándose y apartando con cuidado las hojas grandes. Escudriñó entre el follaje la entrada de una enorme cueva excavada en la ladera de la montaña. Hay guardias, dijo Esteve en voz baja. Lenny Asensio. También estuvieron aquí antes, pero no son los mismos. Jack frunció el ceño. No son hombres lobo. No, respondió Lenny. Son como yo. Capítulo 1682. Otro problema. ¿Quieres decir que hay vampiros con Unsoku? Preguntó Gary. Era difícil de creer. Durante su época, no había habido colaboración entre ambos grupos, al menos no abiertamente. Vampiros y hombres lobos siempre habían sido enemigos, en bandos opuestos del campo de batalla. Sin embargo, al pensarlo con más detenimiento, ciertas cosas empezaron a encajar. Los vampiros deseaban deshacerse por completo de los hombres lobo, mientras que Unsoku deseaba que los dos alfas lucharan entre sí y destrozaran a su propia especie. Si ambos bandos se hubieran unido en algún momento, aunque fuera brevemente, habrían creado un enemigo aterrador. Uno que podría atacar desde las sombras mientras manipulaba los acontecimientos desde arriba. Sin embargo, al menos en su época actual, no parecía que ambas facciones estuvieran trabajando juntas. De ser así, la guerra ya habría sido mucho peor de lo que es ahora. Vampiros, así que ese es el nombre que nos han dado, murmuró Lenny para sí mismo. Su voz era tranquila, pero su expresión no. No estaba concentrado en el nombre en sí, sino en la presencia de las dos figuras que custodiaban la cueva. Esos vampiros claramente están en un estado mental muy fuerte, pensó Lenny. Lo que significa que saben exactamente lo que hacen y para quién trabajan. Ese pensamiento lo inquietó más de lo que quería admitir. Ya he contactado con la mayoría en esta era, continuó en silencio. ¿Significa eso que alguno ha estado trabajando a mis espaldas? ¿O qué se ha pasado al otro bando sin que yo lo sepa? Yo me encargaré de ellos, dijo Lenny de repente. Hizo un gesto para que el resto del grupo se quedara donde estaba. No hubo vacilación en su movimiento, como si ya hubiera decidido lo que debía hacerse en cuanto los vio. Sin decir otra palabra, Lenny se hizo a un lado. Los demás esperaron en silencio. Pasaron unos instantes antes de que vieran a Lenny escalando la ladera de la montaña a una velocidad sorprendente. Sus movimientos eran precisos y controlados, su figura se fundía con la superficie rocosa hasta quedar justo encima de los guardias. Él esperó. Incluso Gary podía darse cuenta de que Lenny estaba calculando el momento exacto para atacar. Luego se dejó caer. Lenny aterrizó directamente sobre el primer vampiro. El impacto fue brutal. Antes de que la criatura pudiera reaccionar, Lenny lanzó un puñetazo hacia adelante, estrellándolo contra la cabeza del vampiro. La fuerza fue abrumadora y lo mató al instante. El segundo vampiro apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. Una delgada línea roja de aura salió disparada de la mano de Lenny, atravesando el pecho del vampiro. El ataque fue rápido pero contenido, insuficiente para partirlo por la mitad. Lenny no se detuvo. Corrió hacia adelante, acortó la distancia,
tapó la boca del vampiro con la mano y lo estrelló contra la pared de la caverna. El sonido del hueso raspando contra la piedra resonó suavemente cuando la espalda del vampiro fue aplastada contra la roca. «Es bastante fuerte para ser un anciano», murmuró Gary. «Ya todos somos viejos», respondió Pájaro Azul con calma. Pero aunque era más conocido por sus habilidades alquímicas, fue un héroe de la guerra. En más de un sentido, participó activamente en la batalla final contra la plaga de las sombras. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos no fue la facilidad con la que Lenny había matado al primer guardia, sino lo que estaba haciendo con el segundo. Lenny no lo terminó inmediatamente. En cambio, sus ojos comenzaron a brillar rojos mientras miraba directamente a la cara del vampiro. «¿Quién fue?», preguntó Lenny. «¿Quién te transformó?». Su agarre se hizo más fuerte. «Dime su nombre». Los ojos del vampiro se apagaron levemente y su resistencia se desvaneció bajo la presión de Lenny. «Su nombre», respondió el vampiro débilmente. «Su nombre es Lasmus». En cuanto recibió la respuesta, Lenny actuó sin dudarlo. Su mano se adelantó, cortando al vampiro limpiamente en la garganta. El cuerpo cayó inerte. «Este es un asunto peligroso que debe resolverse», murmuró Lenny para sí mismo. «Es como sospechaba. Pero primero, tengo que lidiar con la situación actual». Se giró e hizo una señal a los demás, haciéndoles saber que era seguro acercarse. «Parece que estos dos eran los únicos guardias de guardia», dijo Lenny. «Pero no vigilaban directamente a Unsoku». «Unsoku confía en su poder», continuó Lenny. «Si alguien intenta oponérsele, cree que puede con él. Estos guardias solo estaban aquí para encargarse de cualquiera que llegara a la cueva». Al entrar, el grupo se sorprendió de lo bien que veían a pesar de la oscuridad. Incluso Pájaro Azul, un humano, se movió sin vacilar, adaptándose rápidamente la vista. Cuanto más profundo iban, más pesado se volvía el aire. Había cadáveres esparcidos por el suelo. Hombres lobo muertos. Esteve apretó la mandíbula, obligándose a no hablar inmediatamente. «Ahí», dijo en voz baja. «De la manada». De verdad que era Unsoku quien estaba detrás de todo. «Lo siento», dijo Jack con voz grave, «por acusarte siempre de ser la causa de todo esto. A cambio, haré todo lo posible por acabar con él». En todo caso, ver los cuerpos solo fortaleció la determinación de Esteve. Cualquier duda que le quedara se desvaneció por completo. Lenny le dirigió a Bliss una breve mirada, pero no dijo nada mientras continuaban adelante. La caverna se abrió de repente en una cámara enorme. La vista desde dentro era horrorosa. Cadáveres de enormes bestias yacían dispersos por la zona. No eran criaturas comunes. Eran bestias de alto nivel, entidades poderosas que deberían haber sido casi imposibles de cazar. Algunos cuerpos estaban destrozados, medio devorados, mientras que otros parecían completamente desprovistos de vida. Los cristales sobresalían del suelo y de las paredes y brillaban débilmente. Había marcas extrañas grabadas en cada superficie, símbolos que pulsaban con una energía perturbadora. Y de pie en el centro de todo, era el que buscaban. «Unsoku», gritó Jack, y su voz resonó violentamente en las paredes de la caverna. Unsoku se giró lentamente. Su enorme forma demoníaca de hombre lobo se cernía sobre ellos, con los ojos ardían de malicia mientras observaba a todos los presentes. «Sabía que ya venían de camino», dijo Unsoku con calma. «Había una cosa sencilla que debían hacer, pero mi vida nunca ha sido fácil». Dio un paso adelante. «Supongo que una vez que me haya encargado de ti», continuó Unsoku, «tendré que matar a toda tu familia y a tus manadas yo mismo. Empezaré desde el principio». Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Me has causado demasiados problemas». Bliss se colocó en posición, aferrando el medallón con fuerza en la mano. La energía comenzó a acumularse a su alrededor. «Un celestial», dijo Unsoku, entrecerrando los ojos. «Así que esa es tu carta». Él se rió. «Me advirtieron que podrías venir a por mí», dijo Unsoku. «Pero eres tú quien debería tenerme miedo». Capítulo 1683 Lucha por la libertad.
Una enorme energía radiante había empezado a emanar de Unsoku, saturando el aire con una presión sofocante. Casi parecía que se filtraba por todos sus poros, manifestándose como una espesa niebla carmesí que llenó rápidamente la caverna. La sensación hizo que todos los presentes se estremecieran involuntariamente. No era solo una sensación de poder abrumador, a la que estaban acostumbrados, era algo mucho más siniestro. Se sentía como si hubieran entrado en una dimensión o un reino donde simplemente no debían existir, un lugar donde las leyes de la naturaleza se estaban distorsionando. «Sigue con el plan. Vete ya», gritó Bliss a todo pulmón. Golpeó violentamente con su bastón el suelo de piedra. Una oleada de fuerza mágica explotó hacia afuera, y parte de la opresiva energía roja que los rodeaba fue repelida por un breve y crucial instante. Aprovechando la oportunidad, los dos primeros en avanzar fueron Lenny y Bluebeard, lanzándose a la refriega. La influencia de Unsoku era conocida por su eficacia contra Jack y Steve debido a su naturaleza. Si Unsoku los combatiera directamente usando sus poderes de control mental, probablemente podría detenerlos rápidamente. Por eso la vanguardia tuvo que distraerlo. Solo se necesitaba un poco más de preparación para que el medallón funcionara eficazmente contra Steve y contrarrestara esto. «Steve Prepret, esto va a doler un poco», gritó Bliss. Sostuvo firmemente el pesado medallón en su mano. Con un movimiento rápido y experto, giró el anillo exterior del artefacto. Inmediatamente después, lo golpeó contra la espalda de Steve con una fuerza sorprendente, casi clavándole el metal en la piel. Steve cayó de rodillas al instante, con un gemido gutural escapando de sus labios. El centro del artefacto, que ostentaba la marca de un lobo, comenzó a brillar con una luz intensa y cegadora. Todos los hombres lobo están conectados de alguna manera, por eso Unsoku puede controlarte hasta cierto punto, explicó Bliss, con la voz tensa mientras mantenía el hechizo. Pero este poder con el que controla a los demás no es completamente suyo. USA 2 Volunteer, Steve. Lucha contra el control por todos los de tu especie. De inmediato, Steve sintió como el impulso crecía en su interior, burbujeando como magma hirviente. Era el mismo impulso primario y la misma oleada de poder que sintió al convertirse en alfa, pero multiplicado por 10. Abrió los ojos de golpe, adquiriendo un intenso rojo sangre. No solo sus pupilas. El blanco de sus ojos también se consumió por la marea carmesí. Mientras la niebla roja que emanaba de Unsoku intentaba serpentear hacia Bliss para detenerla, ella continuó usando su propia magia para defenderse, creando una barrera de luz. Mientras se desataba todo este caos, los tres observadores, Gary, Kai y los demás, permanecían en la parte trasera, observando atentamente cada movimiento. Lenny extendió las manos y una aura dentada de energía roja se lanzó directamente hacia Unsoku. Fue un ataque rápido y feroz, pero Unsoku ni siquiera se inmutó. Con ambos puños, blandió los brazos con facilidad, destrozando la proyección de energía como si fuera de cristal. Unsoku saltó de su posición, con el suelo crujiendo bajo su lanzamiento, y se dirigió directamente hacia Lenny. Lenny se preparó, pero antes de que Unsoku pudiera alcanzarlo, una espada se abalanzó sobre él en el momento justo. Estaba dirigida con precisión al brazo extendido de Unsoku. Pájaro Azul había intervenido. Sabía lo difícil que sería el combate, así que no se limitó ni intentó ocultar sus capacidades. Utilizó su ki al máximo y su visión única de las líneas blancas para actuar. Previó la trayectoria del ataque antes de que ocurriera. La espada golpeó la muñeca de Unsoku con un fuerte golpe. No le cortó la extremidad, pero desvió el ataque, lo que provocó que Unsoku fallara por escasos centímetros al intentar agarrar a Lenny. Sin embargo, Unsoku se enfureció por la interferencia. Con un movimiento fluido, levantó la pierna y asestó una patada devastadora al pecho de Bluebeard. La fuerza hizo que Bluebeard saliera volando por los aires como un muñeco de trapo, estrellándose contra la pared de la caverna con la fuerza suficiente para sacudir toda la cámara. Polvo y escombros cayeron del techo. «Son unos moscas molestas», gritó Unsoku, con un eco de desdén en su voz. Volvió su atención al vampiro, listo para atacar primero a Lenny.
En el breve instante en que Bluebeard lo salvó, Lenny se apartó, creando distancia. Siguió intentando golpear desde lejos, esta vez disparando un rayo concentrado de energía desde la palma de su mano que impactó el cuerpo de Unsoku. Golpeó la superficie de su piel por un instante, chisporroteando contra la carne, pero Unsoku simplemente flexionó sus músculos. La pura presión física se extendió ligeramente hacia afuera y destrozó el aura roja en un instante. «Unsoku, pagarás por amenazar a mi familia», gritó Jack, con una voz retumbante. Cuando Unsoku se giró para ver quién gritaba, vio a Jack, completamente transformado. El enorme hombre lobo estaba allí, irradiando un poder inconfundible. Apretaba el enorme martillo de guerra en sus manos, y una aura densa cubría todo su cuerpo. Por fin estaba usando el poder especial del arma demoníaca que sostenía. Pájaro Azul se despegó de la pared, gimiendo levemente. Aunque había recibido un golpe fuerte, con los años había adquirido equipo de bestia de alto nivel para su cuerpo. La armadura había absorbido la mayor parte del impacto, permitiéndole sobrevivir al golpe de un monstruo como Unsoku. Al ver al hombre lobo embistiendo, Unsoku no sintió miedo. En cambio, extendió la mano con la palma abierta, listo para detener mentalmente los movimientos de Jack y detenerlo en seco. Instó a su voluntad a seguir adelante, esperando que el lobo se congelara. Pero cuando lo intentó, vio que Jack seguía moviéndose hacia él, ganando velocidad. «Mis poderes», pensó Unsoku, abriendo un poco los ojos. «No funcionan». Unsoku miró más allá de la bestia que embestía y vio a Esteve y al Celestial haciendo algo en la parte de atrás. Era sutil, la energía resonando entre ellos, pero ahora se daba cuenta de lo que había hecho la entrometida. Había interferido la frecuencia. Con toda su fuerza, Jack lanzó el martillo de guerra directamente hacia Unsoku. El impacto fue catastrófico. Golpeó su cuerpo con todas sus fuerzas, empujando a Unsoku hacia abajo. La fuerza hizo que las piernas de Unsoku se hundieran en el suelo, hundiéndolo hasta las rodillas. El suelo se agrietó como una telaraña, y un poder demoledor se extendió por todas partes, dispersando la niebla. «Está usando su habilidad suprema, el martillo de guerra, de inmediato», dijo Gary, observando con los ojos muy abiertos. «Bien. ¿Recuerdas lo que dijo Bliss?», respondió Kai, sin apartar la vista de la batalla. «El plan es atacarlo desde el principio con todas sus fuerzas. Necesitan hacerle mucho daño, ahora mismo, porque si esperan, se fortalecerá gracias a su conexión con esa cosa. Tienen que debilitarlo lo suficiente para poder sellarlo». Kai apretó los puños. «Por eso van a darlo todo desde el principio». El plan parecía funcionar. Los tres observadores presenciaban a los héroes del pasado y del presente luchando en perfecta sincronía. Lenny ya se preparaba para su siguiente hechizo, y Pájaro Azul se había puesto de pie, con la espada en alto, listo para ayudar a Jack a terminar con esto de una vez por todas. Capítulo 1684 La última batalla de Unsoku, parte 1. El ataque de Jack, con el enorme martillo completamente activado, no solo se basaba en su fuerza física pura. Cargaba con el peso de algo mucho mayor, el poder colectivo de los miembros de su manada. La energía no provenía solo de él. Se canalizaba desde la ciudad, incluso desde los no combatientes. Mientras formaran parte de la manada, su ki fluía a través de la conexión, inundándolo para reforzar su ataque. Esa fue la razón por la cual, cuando el martillo finalmente conectó con Unsoku, había dañado su cuerpo mucho más severamente de lo que la entidad había esperado. Las armas bestiales eran originalmente herramientas diseñadas para salvar la gran brecha entre humanos y bestias. Permitían a los humanos controlar un poder que no debían poseer naturalmente. Sin embargo, los hombres lobo eran fundamentalmente diferentes. Eran monstruos por derecho propio. Ya eran más fuertes, con regeneración natural y una inmensa durabilidad. Se fortalecían aún más al consumir la carne y los núcleos de otras bestias. Para un hombre lobo, un depredador supremo, usar un arma bestial, diseñada específicamente para él y fabricada con las bestias más fuertes, el resultado fue catastrófico.
Fue un multiplicador de poder que desafiaba la lógica. Unsoku había logrado levantar ambos brazos en un intento desesperado por protegerse del golpe, pero el flujo de energía y el impacto cinético le habían estremecido todo el cuerpo. Podía sentir la vibración recorriéndole los huesos, amenazando con destrozarlos. Sin embargo, Unsoku no fue derrotado tan fácilmente. Al tensar los brazos, sus músculos se abultaron grotescamente. No era una flexión normal. Sus brazos parecieron inflarse, creciendo casi al doble de su tamaño original en una fracción de segundo, ondulando con una fuerza sobrenatural. Con un rugido, blandió uno de esos enormes brazos, alcanzando a Jack de lleno en el estómago. El golpe fue fuerte. Lanzó a Jack hacia un lado como una bala de cañón, sin aliento al estrellarse contra los escombros. Al mismo tiempo, desde el otro flanco para cubrir a Jack, Bluebeard y Lenny hicieron su movimiento. Llegaron como una especie de borrón sincronizado. Lenny disparó una ráfaga de aura roja que parecía el disparo de un cañón pesado, un rayo concentrado de energía sanguínea. Bluebeard, moviéndose con la gracia de un maestro espadachín, arremetió con su espada brillando con ki concentrado. Ambos apuntaron a apuñalar y asestar un golpe al costado expuesto de Unsoku mientras éste estaba distraído. Unsoku reaccionó con una velocidad aterradora. Atacó con el puño al suelo para estabilizarse, al igual que había expandido sus músculos antes, hizo lo mismo con el torso y el costado. Todo su brazo y costado se convirtieron en una masa de carne y músculo endurecidos, convirtiéndose en una barrera biológica. Los ataques impactaron la pared de carne con un fuerte golpe. El aura roja la salpicó sin causar daño, y la espada imbuida de ki de Bluebeard golpeó el músculo endurecido, pero casi no causó daño, simplemente rebotando en la impenetrable defensa. Justo después del ataque fallido, Jack ya estaba de pie, impulsado por la regeneración y la adrenalina. Blandió el martillo de nuevo, con la intención de rematar. Los brazos de Unsoku se encogieron al instante para aumentar su velocidad, y logró desviar la cabeza del martillo a mitad del golpe, desviando el arma pesada. Luego se replegó, listo para lanzar su propio puño y aplastar el cráneo del lobo. Jack no se rindió. Blandió el brazo para interceptarlo, y simultáneamente, la espada de Bluebeard se extendió, golpeando el brazo de Unsoku y desviándolo, arruinando su puntería. Se desató un intenso combate cuerpo a cuerpo, con cada choque de puño, martillo y espada sacudiendo toda la caverna. El polvo cayó del techo mientras la integridad estructural de su campo de batalla comenzaba a fallar. Al observar el caos, Lenny se dio cuenta de algo. Unsoku ya ha sufrido suficiente daño por ahora, pensó Lenny, mientras seguía con la vista los movimientos del titán. Si le siguen haciendo daño, podría recurrir a poderes más peligrosos o volverse demasiado impredecible para que podamos controlarlo. A la larga, nos traerá más problemas. Tengo que crear el sello ya. Lenny utilizó su velocidad de vampiro, desapareciendo de su lugar y moviéndose rápidamente de un lugar a otro alrededor del perímetro de la pelea. Se arrodilló e incrustó un cristal profundamente en el suelo de piedra. Se movió con precisión experta, introduciendo los cristales uno a uno hasta formar un círculo perfecto y amplio alrededor de donde luchaban los tres combatientes. Al hacerlo, la lucha en el centro se intensificó aún más. Empezaban a aparecer grietas en las paredes y el suelo, incluso sin que Unsoku usara todo su poder. Unsoku comenzaba a adaptarse. Empezó a usar habilidades nunca antes vistas, moviéndose en ángulos extraños y golpeando con una fuerza invisible. Arañazos y cicatrices profundas comenzaron a aparecer en el cuerpo de Jack, con sangre enmarañada en su pelaje. Sin embargo, incluso tras recibir los golpes, el alfa no flaqueó. Recibió los golpes y se levantó para atacar de nuevo. Su rugido resonó por la cámara. Bluebeard, por otro lado, se estaba esforzando al máximo. Usaba todo lo que tenía. Su ki, su juego de pies, su visión, sabiendo perfectamente que el margen de error era nulo. Si volvía a recibir un golpe limpio con uno de esos golpes que expandían los músculos, quedaría fuera de combate para siempre, o peor aún, muerto. Cambió su estilo, adoptando una postura más defensiva al moverse,
apoyando a Jack parando los golpes dirigidos a los puntos vitales del hombre lobo. Funcionaba, pero por los pelos. Los dos, aunque les iba bien, ya no ganaban, simplemente sobrevivían. Gary y los demás, que observaban desde la barrera, aferraban sus armas con fuerza, preguntándose si sería necesario unirse a la pelea. Sin embargo, dudaron, pues vieron que Steve y Bliss parecían demasiado concentrados en todo lo que ocurría. Interferir ahora podría arruinar el delicado plan. Fue entonces cuando vieron a Lenny. Había terminado de colocar los cristales perimetrales y ahora estaba de pie en una posición particular, justo detrás de donde los tres luchaban principalmente. En su mano, sostenía un extraño cristal pulsante que parecía contener una gama de colores arremolinados diferente a los demás. Mientras Lenny lo sostenía con fuerza, listo para activar el sello, su mente recordó su conversación con Bliss sobre el plan. «¿Qué es este sello que vas a usar?», preguntó Lenny. «Puedo crear espacios», le respondió Bliss con calma. «No es algo exclusivo de mí. Técnicamente, todos podemos crear espacios. Sin embargo, el nivel de poder y estabilidad marca la diferencia de un individuo a otro. Pero, siendo sincera, un espacio que yo crearía por mi cuenta. Unsoku podría escapar de él incluso si estuviera debilitado. Ella le había entregado los cristales entonces. Por eso necesito tomar prestado el poder de estos cristales especiales. Los he tomado prestados para crear un espacio más poderoso y reforzado. Lo sellará por completo, ya que no tiene acceso al poder del mundo exterior mientras esté atrapado en este espacio, pero eventualmente escapará. No es permanente. La principal duda que pesaba en la mente de Lenny era si habían hecho lo suficiente. Querían que Unsoku sufriera más daño del que ya tenía antes de sellarlo. Aunque la entidad había sufrido bastantes heridas principalmente por parte de Jack, ¿sería suficiente para mantenerlo sellado por mucho tiempo? Era difícil saberlo. Pero viendo el estado de Bluebeard y la sangre en Jack, se les estaba acabando el tiempo. Todo lo que Lenny podía hacer ahora era confiar en el plan y activarlo. Agarró el cristal multicolor y vertió su energía en él. «Estoy activando el sello», gritó Lenny, su voz atravesando el ruido de la batalla. Capítulo 1685 La última batalla de Unsoku, parte 2. El sello que Lenny estaba activando era indiscriminado. Atacaría a todos y a todo lo que estuviera dentro del área designada. En el momento en que se envió la señal, comenzó una carrera contrarreloj. Los dos luchadores debían salir de la zona de aniquilación lo antes posible o serían arrastrados al abismo junto con el monstruo. Tanto Jack como Bluebeard reaccionaron al instante, impulsándose con fuerza explosiva para saltar hacia atrás. En cuanto Jack aterrizó de pie al borde del límite, no solo retrocedió, se aseguró de que la trampa aguantara. Blandió su gran martillo con un golpe final y devastador. El impacto canalizó su ki directamente al terreno. Creó una gran sección del suelo que ascendió en espiral, girando y agitándose como un remolino de piedra. La tierra se elevó y rodeó el lugar donde se encontraba Unsoku, apretándole las piernas. Quizás solo mantuviera a un ser de su poder en su lugar durante medio segundo, pero en una batalla de esta magnitud, medio segundo era suficiente. Justo detrás de los combatientes, las manos de Lenny comenzaron a brillar con un brillo intenso y cegador. Simultáneamente, los cristales incrustados en el suelo alrededor del perímetro se iluminaron en cadena. Todo el suelo dentro del círculo se iluminó con una luz blanca brillante, transformando la roca sólida en un portal de energía pura. Inmediatamente, Unsoku sintió el cambio. Su cuerpo estaba siendo absorbido. Casi sentía como si un agujero negro se hubiera abierto bajo sus pies. La fuerza gravitacional era inmensa, desgarrando su cuerpo y arrastrándolo hacia el vacío blanco. Unsoku hacía todo lo posible por resistir, arañando el aire vacío. La energía de la niebla roja se filtraba de su cuerpo en zarcillos, intentando arremeter y anclarlo a las paredes de la caverna circundante, pero la succión era demasiado fuerte. No había nada a lo que agarrarse, nada a lo que sujetarse, pues el área de la luz blanca era vasta y la atracción, absoluta. «Ark, ¿qué es esto?», gritó Unsoku a todo pulmón, con la voz distorsionada por la presión.
Estaba perplejo ante lo que sucedía. No entendía bien la naturaleza de esta magia. Era antigua y específica. Sin embargo, en medio de su confusión, solo podía asumir que había tenido éxito gracias a una persona en particular. Su mirada pasó de los combatientes a la mujer que estaba atrás. Maldita mujer. Desde que llegó, mi influencia sobre los demás no ha funcionado. Gritó Unsoku, al darse cuenta de que su conexión con la manada se había roto. Y Esteve, que está con ella, no se ha movido. Bueno, si voy a caer, tendré que matarlos allí mismo. Unsoku se hundía. Sus piernas ya se habían desvanecido en el brillante suelo blanco, tragadas por el sello. Sin embargo, la parte superior de su cuerpo seguía libre. Aún tenía las manos. Blandiendo el brazo en el aire con malicia, desató una enorme proyección de energía. Un potente zarpazo rasgó el aire, destrozando el suelo a su paso, abriendo un camino de destrucción directo hacia Bliss y Esteve. El ataque fue inesperado. Jack y Bluebeard aún se recuperaban de su retirada y no pudieron moverse a tiempo para interceptarlo. Lenny estaba atrás, concentrado por completo en mantener el sello. Aunque Bliss estaba lista para defenderse de más miasmas rojos o ataques mentales, no podría hacer mucho contra un ataque físico de esta magnitud, y lo sabía. En la habitación, solo había otros tres, Gary, Kai y Lupus, que podrían haber intentado interceptar el ataque. Sin embargo, en sus mentes, todos habían llegado a la misma conclusión que Kai. Se quedaron quietos, con las armas bajas. No debían involucrarse en esto. Por mucho que quisieran ayudar, por muy duro que fuera presenciarlo, era una batalla del destino que debían ver desarrollarse entre las partes implicadas. En esa fracción de segundo, Bliss tomó una decisión. Rompió su concentración en la barrera y arrancó violentamente el medallón del cuerpo de Esteve. En cuanto el metal abandonó su cuerpo, Esteve recuperó la libertad de movimiento. Sus instintos lo dominaron y saltó a un lado. El ataque con garras continuó, destrozando la piedra donde habían estado, pero al final no alcanzó nada, pues ambos evitaron el golpe fatal por los pelos. Aún no había terminado. Unsoku parecía listo para lanzar más garras en su dirección con todas sus últimas fuerzas, desesperado por llevarse a alguien con él. Al ver esto, Jack rugió. No permitiría que el monstruo volviera a atacar a su hermano. Jack lanzó su gran espada, un arma que había tomado durante el caos, con toda su energía restante y su ki acumulado directamente hacia Unsoku. La espada voló certeramente. Penetró parte del pecho de Unsoku, golpeándolo en el costado con un crujido espantoso. El arma se clavó profundamente allí. No fue suficiente para matar a un ser como él al instante, pero claramente lo lastimó bastante, interrumpiendo su concentración. El cuerpo de Unsoku continuó hundiéndose. La luz blanca ahora lo tragaba hasta la cintura, luego hasta el pecho. Ustedes, idiotas, todos ustedes, se han convertido en su enemigo de la peor persona del mundo hoy, gritó Unsoku, con una voz llena de veneno. De repente, la dinámica cambió. La niebla roja que se agitaba alrededor de la caverna comenzó a retraerse. En lugar de intentar anclarlo, comenzó a dirigirse hacia Unsoku, precipitándose hacia él como una aspiradora. A medida que se absorbió nuevamente en su forma, sus ojos comenzaron a brillar con un rojo penetrante y vibrante mientras los miraba a todos. ¡Ja ja ja! Puedo sentirlo. Puedo sentirlo. Mis poderes han vuelto. Unsoku rió maniáticamente. Al estar aislado en el sello, aislado del mundo exterior, el poder que había prestado o difundido regresaba a su origen. Unsoku entonces señaló con los brazos, con las palmas abiertas, directamente a Esteve y a Jack. ¿Creen que han ganado? ¿Qué podrán vivir en paz después de esto? ¿Solo porque me iré? Gritó Unsoku, con una voz que vibraba con una frecuencia oscura y cargada de maldiciones. No hay ninguna posibilidad de que permita que eso suceda. Una energía extraña y ajena comenzó a sentirse en los cuerpos de Jack y Esteve al instante. No fue un ataque de fuerza, sino de esencia. Un hormigueo les recorrió desde los dedos de los pies hasta el pelo. La energía fluía hacia ellos, uniéndose a su ADN. Bliss,
Observando desde un lado con el medallón en la mano, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. «Maldita sea», pensó Bliss mientras se lanzaba hacia adelante, con la esperanza de reunirse con Esteve para ofrecerle protección mágica. Pero ella era demasiado lenta. «Te maldeciré a ti y a todas las generaciones futuras para que vivan una vida de pura miseria». Brahmo Unzoku. Casi como un pulso, una onda expansiva de acción oscura salió de las manos de Unzoku. Connecto. Tanto Esteve como Jack fueron levantados del suelo por la fuerza invisible y lanzados hacia atrás, impactando contra la pared de la caverna con un golpe sordo que les estremeció los huesos. Bliss llegó un segundo tarde. Al mismo tiempo, la luz blanca brilló por última vez. El cuerpo de Unzoku había desaparecido por completo en el suelo, dejando la caverna en silencio, salvo por la respiración agitada de los vencedores. Ambos alfas se deslizaron por la pared, con un dolor persistente y pesadas preguntas sobre qué exactamente les había sucedido. Capítulo 1686. ¿Una nueva misión? El grupo permaneció inmóvil, con la mirada fija en el mismo lugar donde Unzoku había estado momentos antes. Durante un buen rato, nadie se atrevió a moverse ni siquiera a respirar con dificultad. Sentían una incomodidad, un hormigueo en la nuca, como si estuviera a punto de emerger de la tierra en cualquier momento para continuar su reinado de terror. Pero no lo hizo. El polvo se asentó, el zumbido mágico del aire se desvaneció y la tierra permaneció en calma. El sellado fue un éxito. Por fin lo habían logrado. Las sonrisas que lentamente se dibujaron en sus rostros nacieron de la pura certeza de que la pesadilla finalmente había terminado. Por un instante, Esteve y Jack, hermanos enfrentados por el destino, se unieron. Resistiendo el impulso de dejar que las viejas tensiones se avivaran, se dieron una palmada, apretándose las manos con fuerza. Estaban orgullosos de lo que habían logrado juntos. Con esto, todo debería volver a ser como antes, dijo Esteve, con voz cansada pero aliviada. En paz. Entre nosotros dos y nuestra gente. Jack Asensio Salement. Eso es todo lo que he deseado desde que empezó esto. Pero el problema con... ¿cómo los llamamos ahora? ¿Los vampiros? Preguntó Bluebeard, rompiendo el silencio. ¿Seguirá existiendo esa amenaza aunque ya no esté? Tienen razón en estar preocupados, respondió Lenny mientras caminaba hacia el centro del grupo. Como les dije antes, ese es un asunto completamente aparte. Era algo que Unzoku estaba usando para engañarlos a todos, para tejer su propia red de caos. Haré todo lo posible para asegurarme de que el asunto de los vampiros no se descontrole en las sombras. Podrían volver a encontrarse con estos problemas en el futuro, pero espero que no se usen en su contra de la misma manera que hoy. Por ahora, pueden descansar con la esperanza de que sus familias estén a salvo. Aunque Lenny pronunció esas palabras con seguridad, Bliss permaneció extrañamente callada. Se quedó a un lado, con expresión indescifrable. Casi parecía que se guardaba algo, como si no quisiera arruinar el raro momento de felicidad que compartían. El grupo finalmente salió de la cueva, entrecerrando los ojos al recibir la luz natural. Emprendieron el largo camino de regreso al territorio de la manada. Mientras caminaban, Bliss finalmente habló, consciente de que tenía información importante que no podía esperar. «Quiero darle a uno de ustedes el medallón para que lo conserve», dijo Bliss, sacando el antiguo objeto de su túnica. El medallón es lo que les permitió luchar contra Unzoku en primer lugar. Pero como les dije antes, solo está sellado, no destruido. Hay muchas posibilidades de que regrese algún día, aunque sea dentro de cientos de años. Por el bien de las futuras generaciones, es mejor que guarden ese medallón a salvo. Bliss hizo una pausa por un momento, sus ojos se movían entre los dos líderes como si estuviera esperando que decidieran quién llevaría la carga. «Creo que deberías quedártelo, Jack», dijo Esteve, sorprendiendo a su hermano. «De los dos, creo que la manada de los Alas Rojas prosperará más a largo plazo. Además, tienes una ciudad y un reino enteros que puedes usar para cuidar algo así. Tienes lugares seguros para guardar objetos, como las armas legendarias que ya tienes en tu bóveda».
Si se me queda en la naturaleza, me preocupa perderlo. Jack aceptó la responsabilidad sin más argumentos. Extendió la mano y tomó el medallón, sujetándolo firmemente en la palma. Pero en cuanto su piel tocó el metal, frunció el ceño. Sintió que no tenía ningún poder. Era extraño, porque incluso las armas bestiales más básicas que había encontrado emitían un zumbido de energía al tocarlas. Esto, sin embargo, parecía una simple chatarra. «Puedo ver tu cara, Jack», respondió Bliss, notando su confusión. «Cuando llegue el momento, volveré a visitarte. Hay mucho más por hacer para que ese medallón vuelva a funcionar. Necesita un catalizador específico, pero ahora no es el momento. Tendrás que tomar una decisión difícil cuando llegue el momento. No tengo por qué contarte los detalles ahora, porque la amenaza inmediata de Unsoku ha desaparecido». Mientras el grupo regresaba junto, la tensión que había definido su viaje dio paso a un agotamiento silencioso. Finalmente, regresaron a los límites de la manada de Esteve. Era hora de despedirse y retomar sus respectivas vidas. Lenny y Bliss fueron los primeros en prepararse para la partida. Bliss reiteró que sería ella quien buscaría a Jack cuando el medallón estuviera listo para recibir los toques finales. Lenny también tomó a Jack aparte para una última palabra. Le prometió que si encontraba más información o nuevas maneras de ayudar a Lily con su condición, regresaría al reino de inmediato para informarle. Justo antes de que las dos misteriosas figuras desaparecieran, tenían una cosa más que mencionar, una advertencia que flotaba en el aire. Unsoku, al final, justo antes de que el sello se hiciera efectivo, pareció usar sus poderes sobre ustedes dos, dijo Bliss, mirando a Esteve y Jack. No sé exactamente qué intentó hacer, pero por favor, tomen nota si notan algún cambio en sus cuerpos o espíritus. No es algo que pueda descifrar con solo tocarlos, y por ahora parecen estar bien. Honestamente, por eso me quedé con ustedes un rato más, solo para observar. Solo, tomen nota de cualquier cosa extraña. Después de que ambos se fueran, llegó el momento de que Jack y su hermano se separaran. Hubo muchas disculpas, principalmente de Jack al recordar el conflicto que habían vivido. Pero todo estaba bien. Esteve era un líder y sabía que tendría que pasar las próximas semanas calmando a su manada y asegurándose de que no hicieran ninguna tontería ahora que la guerra había terminado. Lo mejor de todo era que ya no tenían que preocuparse por atacarse. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes tres ahora?, preguntó Esteve, mirando hacia el trío de viajeros. Los tres sonreían mientras veían cómo todos se llevaban bien. Era casi como leer el final feliz de una novela donde todos los cabos sueltos estaban atados y todo salía a la perfección. Pero cuando Esteve hizo la pregunta, las sonrisas se desvanecieron de repente al comprender algo. «Un momento», gritó Gary, mirando a su alrededor frenéticamente. «¿Por qué demonios seguimos atrapados aquí? Unsoku se ha ido, el sello está puesto. ¿Por qué no nos han enviado de vuelta? ¿Qué demonios está pasando?». Capítulo 1687. Evento especial. Al final, los tres decidieron regresar con Jack al reino del Ala Roja. Realmente pensaron que, tras derrotar a Unsoku, sería la última vez que necesitarían hacer algo en ese lugar. De hecho, incluso al revisar el sistema, la misión específica para aprender a derrotar a Unsoku ya no estaba. La habían completado, pero no había ninguna notificación, ninguna luz parpadeante, ni ninguna misión. Entonces, ¿por qué no habían salido de ese espacio? ¿Por qué el mundo no se había disuelto a su alrededor? Como creían que el medallón era precisamente lo que los había traído hasta allí, asumieron que debía ser la respuesta para volver. Por eso estaban de vuelta en el reino del Ala Roja, sentados en la misma habitación en penumbra, contemplando fijamente el amuleto sobre una mesa de madera. «No hace nada», dijo Gary, con la voz entrecortada por el cansancio y la molestia. «Lo hemos recogido, nos hemos transformado sosteniéndolo, incluso hemos intentado torcerlo como Bliss y usarlo como ella. Pero nada funciona. Es como si ya no tuviera poder. Es solo un frío trozo de metal». «¿Crees que Bliss lo sabría?», preguntó Lupus, mirando a sus dos amigos.
Ella fue quien creó el medallón que nos dejó aquí, así que tendría que saber cómo regresar, ¿no? Quizás deberíamos haberla perseguido. Si lo supiera, creo que nos lo habría dicho antes de irse, respondió Kai con calma, aunque sus ojos reflejaban su misma preocupación. Si el medallón no es la solución ahora mismo, deberíamos devolvérselo a Jack para que lo guarde. Si seguimos aquí, quizá aún haya algo que hacer. Algo que el sistema aún no nos ha dicho. Sí, pero si es así, ¿por qué no nos avisa el sistema? Preguntó Gary, dando un puñetazo en la mesa. Normalmente, nos pisa los talones para que hagamos algo. ¿Y ahora? Silencio. Los tres se devanaron los sesos, desesperados por encontrar una solución. Repasaron cada detalle de su llegada. Incluso consideraron brevemente la posibilidad más sombría. Tal vez necesitaban volver a ser alfas para que el medallón funcionara. Pero la única forma de lograrlo en este mundo era matar a Jack y Steve. Incluso si estuvieran dispuestos a llegar tan lejos, solo 2 de ellos se convertirían en alfas, y cómo se suponía que lo harían con sus poderes suprimidos. Además, incluso si este fuera un mundo falso o un recuerdo, intentar matar a Jack y Steve no se sentía bien. Eran aliados. Seguramente el sistema les habría asignado una misión específica si se requiriera un acto tan brutal. Nos dimos cuenta de que necesitamos usar el medallón para derrotar a Unsoku de una forma u otra. Así que, ¿por qué no podemos irnos de aquí? Gritó Gary, con la frustración a punto de desbordarse, casi arrancándose el pelo. Solo me preocupa lo que les haya pasado a Slough y a los demás mientras hemos estado fuera. Puede que el tiempo esté pasando de otra manera aquí. Aunque al principio a los otros 2 no les preocupaba tanto, debido al tiempo transcurrido en ese espacio, también empezaban a preocuparse más. Si se ausentaban del mundo real durante años, ¿qué les quedaría para regresar? Como no podían hacer nada por ahora y no querían recurrir a medidas drásticas por ahora, siguieron viviendo entre Jack y su manada. Empezaron a entrenar a diario, intentando mantener sus habilidades al día. Esperaban que, en algún momento, el espacio, o la energía que lo alimentaba, simplemente se agotara y los expulsaran automáticamente. Afortunadamente, la manada de Jack, así como los demás habitantes del reino, parecían ser bastante acogedores con ellos ahora que la situación se había aclarado. Jack había declarado oficialmente que un tercero se había entrometido en sus asuntos y que sus nuevos invitados habían solucionado la amenaza. Una tarde, mientras simplemente caminaban haciendo sus tareas habituales y entrenando con los otros hombres lobo para pasar el tiempo, Galdark se acercó a los 3. «Me sorprende», dijo Galdark, secándose el sudor de la frente. «Me sorprende que sigan aquí los 3. La verdad. Pensé que ya se habrían ido, o que tal vez habrían regresado para reunirse con Steve y los demás en el bosque». Bueno, solo tenemos algunos problemas ahora mismo», respondió Kai vagamente. Era evidente que no quería profundizar en el tema de estar atrapado en otra época. Bueno, si van a quedarse, al menos deberían unirse a la manada como es debido. Se sentirían más bienvenidos, dijo Galdark. Se detuvo de repente a media frase porque 2 de los miembros más jóvenes de la manada que estaban cerca se estaban poniendo demasiado bruscos durante un ejercicio. Galdark intervino, y su corpulencia detuvo fácilmente la pelea. Les dijo a los 2 que siguieran su camino y se calmaran antes de regresar con los demás, rascándose la cabeza, confundido. En serio, aunque ya no tenemos problemas con Steve y su manada, y el asunto de los Unsoku se acabó, parece que los miembros de la manada se pelean mucho más últimamente. Me está dando un dolor de cabeza tremendo, suspiró Galdark. Bueno, si decides irte o quedarte, te recomiendo que te quedes al menos hasta que termine el evento especial. ¿Un evento especial? Preguntó aguzando el odo. Dentro de un par de días, habrá una celebración donde comeremos pasteles de luna y haremos una gran venta en el mercado. Nos lo pasamos genial. Es algo que celebra todo el pueblo, no solo nuestra manada. Es algo que no deberías perderte, explicó Galdark con una leve sonrisa. ¿Pasteles de luna? ¿No se comen durante esa tradición?, preguntó Gary, mirando a los otros 2 en busca de respuestas,
con el ceño fruncido mientras un recuerdo le asaltaba la mente. Kai se detuvo, con expresión de sobresalto. El corazón le latía aún más fuerte en el pecho, un tamborileo rítmico que solo él podía oír. Claro, los pasteles de luna se comen cuando la luna está en su máximo esplendor, respondió Kai, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Creo que ya sé por qué estamos atrapados aquí, pero no tengo ni idea de qué se supone que debemos hacer al respecto. Capítulo 1688. La última misión. Tanto Lupus como Gary parpadearon varias veces cuando Kai pronunció esas palabras en voz alta. El silencio en la habitación se volvió de repente denso, e incluso pudieron oír el corazón de Kai latir a un ritmo frenético e irregular. Estaba realmente asustado, una expresión que rara vez le veían. Espera, si te refieres a la luna llena, ¿es realmente un problema tan grave?, preguntó Gary, intentando encontrarle un punto débil a la explicación. Llevamos aquí más allá de la última luna llena y no ha pasado nada. Nadie ha cambiado. Y los propios miembros de la manada ya dijeron que la luna llena no les afecta, o al menos, insinuaron que era solo una noche más. Tienes razón, dijo Kai, con la mirada fija en la ventana. Pero piénsalo. La persona que tiene el poder de convertir a otros en alfas, la razón por la que tú y Lupus tuvieron que hacer esos votos con Unsoku, es todo por la maldición de la luna llena. Es la fuente del poder y la carga. Kai paseaba por la pequeña habitación, con las manos ligeramente temblorosas. En aquel entonces, Bliss incluso mencionó que se preguntaba si Unsoku les había hecho algo con su último ataque. Justo antes de ser sellado, Unsoku gritó que literalmente los maldeciría. En algún momento, la maldición de la luna llena tiene que hacerse realidad para estos hombres lobo. Sin Unsoku, su último acto de rencor tiene que ser este. Solo podía ser este momento. Entonces todos lo entendieron. La lógica era sólida y aterradora. Quizás porque habían estado tan concentrados en deshacerse de Unsoku y en buscar la manera de salir de ese lugar, no habían pensado mucho en lo que sucedería después. Habían asumido que la batalla era el final, pero seguían en este mundo por una razón. Entonces, mañana por la noche, cuando salga la luna llena, todos se verán obligados a transformarse por primera vez, y en un estado sanguinario, dijo Gary, bajando la voz. Y estarán en medio de una ciudad llena de gente. Será un caos absoluto. Matarán a muchísima gente. No solo eso. Esta ciudad tiene guardias, y tienen a Pájaro Azul y sus caballeros, añadió Lupus, pálido. Los caballeros no sabrán que, al final de la noche, los hombres lobo detendrán su furia y regresarán. Verán monstruos masacrando civiles. Es muy probable que gran parte de la manada muera en el fuego cruzado. El último regalo de Unsoku está en su peor momento porque nadie sabe que se avecina. Y lo mismo ocurre con Esteve y su manada, al menos están lejos de la ciudad, pero los aldeanos que están cerca y toda la confianza que habían forjado durante años, se esfumará así como así. Una parte de Kai se preguntaba cómo, en un mundo donde los hombres lobo finalmente eran más aceptados, acababan siendo olvidados y temidos, y necesitaban volver a esconderse en la era moderna. Quizás acababa de encontrar la respuesta. Este fue el punto de inflexión. Supongo que seguimos aquí porque el medallón aún quiere mostrarnos qué ocurrió en ese momento, respondió Kai. Si no me equivoco, mañana, cuando llegue el día, por fin recibiremos una misión del sistema. ¿Pero cuál será la misión?, preguntó Lupus. ¿Salvar la ciudad? ¿Matar a nuestros amigos? No tengo ni idea, respondió Gary, mirándose las manos. En primer lugar, también debemos considerarnos. Aunque no somos originarios de este mundo, también somos hombres lobo. Ahora que la maldición se ha activado para todos, ¿nos pasará lo mismo a los tres mañana? ¿Cómo se supone que vamos a ayudar a la gente si no podemos controlarnos? Este era un pensamiento aterrador que Kai ni siquiera había considerado hasta ese momento. Simplemente había asumido que no les afectaría, ya que eran los protagonistas de este recuerdo, pero realmente tenían que considerar todas las posibilidades. Si se transformaban, solo serían 3 monstruos más en las calles.
No podemos dejar que todo esto pase, dijo Gary, poniéndose de pie y apretando los puños. Sé que ahora sabemos que las posibilidades de que esto sea un mundo real son falsas, pero para ellos es real. Las interacciones, las conversaciones que hemos tenido con estas personas, no son solo datos. Gary miró a sus amigos. Hemos visto a esta gente llorar, reír e incluso enojarse por las cosas más pequeñas. Si pierden a sus seres queridos, si Jack y los demás son responsables de matar a los de esta ciudad, entonces estas versiones de sí mismos sentirán que realmente han cometido un crimen. Nunca se recuperarán de eso. Tenemos que detenerlos. Tenemos que decirles a Jack y Steve lo que sucederá mañana. Y tenemos una manera de detenerlo, continuó Gary, con la mente acelerada. Mientras tengan poca energía y estén encerrados en las mazmorras, no podrán hacerle daño a nadie. Solo tenemos que convencerlos. ¿Y crees que realmente lo aceptarán?, preguntó Lupus con escepticismo. Se acerca un gran festival, una noche en la que nunca les ha pasado nada malo. ¿Crees que Jack y su manada, e incluso Steve y los suyos, nos harán caso y se encerrarán en jaulas? Puede que no, dijo Gary, dirigiéndose a la puerta. Pero nunca me he dado por vencido porque algo parezca difícil. Voy a contarles todo y encontraremos la manera de detener esta masacre. Capítulo 1689. Confiando en nosotros. Se acercaba el final del día, y el grupo, junto con Gary, tenía que decidir exactamente cómo enmarcar el desastre que se avecinaba. Sabían que no podían simplemente pregonar el futuro, debían ser estratégicos. Una vez tomada la decisión firme, esperaron a la mañana siguiente. Cuando finalmente salió el sol para el día del evento, llegó el momento de hacer lo necesario. Habían acordado una estrategia dividida. Gary y Lupus irían juntos a convencer a Jack, contándole todo lo que ocurría en la ciudad. Mientras tanto, Kai iría a la manada de Steve en las afueras. Aunque Kai solía escuchar atentamente lo que el medallón pretendía mostrarles, prefiriendo actuar solo cuando recibían misiones oficiales, escuchó la petición de Gary. Había una persona a la que Kai jamás desafiaba cuando se lo pedían, y ese era Gary. Kai sabía cuando no podía convencer a Gary de cambiar de opinión, y comprendía que no estar de acuerdo con un plan no significaba que debiera hacer las cosas a su manera. En la mente de Kai, este era un mundo reactivo. Actuaba como un mundo real, tal como Gary había argumentado. Sus acciones provocaban que los personajes actuaran de forma diferente, creando ondas en el tiempo presente. Pero, como Bliss había explicado antes, estaban siendo guiados y traídos a este recuerdo específico y a este mundo por una razón. A Kai le preocupaba que, al interferir demasiado, no lograran llegar al final de esa razón y se quedaran atrapados. Sin embargo, escuchar a Gary no les había hecho ningún mal ni a él ni a los aulladores en el pasado, así que ahora confiaría en sus instintos. Usando a Galdark como mediador, Gary y Lupus convocaron una reunión urgente con Jack. Para su alivio, Jack aceptó de inmediato. Ellos dos, junto con Kai, eran la razón principal de la paz entre las facciones, y Jack estaba de muy buen humor. El día del festival fue un evento multitudinario para todos, un momento para disfrutar, donde pudieron comer cuanto quisieran y celebrar su supervivencia. Cuando Gary y Lupus vieron la amplia e inocente sonrisa en el rostro de Jack, les resultó aún más difícil hablar con él. Sintieron que estaban a punto de destruir la única alegría que les quedaba, pero tenían que hacerlo. Hay algo que debemos decirte, y es muy importante que nos escuches hasta el final, dijo Gary, con la voz ligeramente quebrada por el peso del secreto. Habló de lo que temían que sucediera esa noche cuando saliera la luna llena. Explicó la naturaleza de la transformación y por qué ocurriría, culpando finalmente de todo a la última y maliciosa maldición de Unsoku. Por ahora, Gary mantuvo la conversación sobre el futuro al mínimo. En cambio, explicó que habían visto exactamente lo mismo en su propia aldea lejana. Afirmó que solo recientemente se dieron cuenta de que era obra de Unsoku, y ahora creían que la misma maldición había recaído sobre la manada de Jack. Aunque Steve aceptó con agrado el hecho de que eran del futuro, no sabían si Jack tendría la misma mente abierta,
por lo que tuvieron que apegarse a una historia más sólida y convincente. Decidimos decírselo porque creo que es muy probable que esto sea lo que les pase a ambos esta noche, afirmó Gary, mirando a Jack a los ojos. Aunque no nos crean, ¿no creen que es mejor prevenir que curar? Con nuestro método de preparación, al menos pueden estar a salvo por si acaso tenemos razón. Gary finalmente se detuvo, con el corazón acelerado. Galdark también estaba en la habitación. Lo había oído todo, y tanto él como Jack permanecían en un estado de silenciosa incredulidad ante todo el asunto. Gracias a ambos por contarme esto, dijo Jack al levantarse, con una expresión que pasó de la alegría a una determinación severa. Creo que deberíamos avisarles a todos rápidamente. Sé que a la manada no le hará mucha gracia, sobre todo hoy, pero es por el bien de todo el reino y de todos. Espera, ¿de verdad nos crees? Preguntó Gary, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Había previsto pasar horas discutiendo. Tenía más palabras preparadas, más pruebas y planes que podrían haber sido necesarios para convencer al Alfa. Estaba realmente sorprendido de que hubiera sido tan fácil convencerlos. Claro que sí, respondió Jack con sencillez. Ustedes tres han hecho tanto por el bien de nuestras manadas. Siempre han hecho lo que les conviene para ayudarnos. Y como dijiste, en el peor de los casos, que no pase nada, y que nos perdamos una fiesta. El mes que viene podremos estar mejor preparados y hacer pruebas, pero por ahora, debemos hacer lo que dices y usar el mejor método para proteger a la gente. La razón por la que Jack sabía que sería difícil era porque el método sugerido por Gary era brutal. Dejar a los hombres lobos sin energía haciéndoles pasar hambre. En un día festivo destinado a disfrutar, intentar obligar a una manada de lobos hambrientos a ayunar causaría muchos problemas y una posible rebelión. Lo que Gary y Lupus no sabían era que, en ese mismo instante, Kai se había acercado a Esteve y su manada con la misma advertencia. Esteve escuchó con un gesto de cansancio. Su reacción fue similar a la de Jack. Pensé que esto no terminaría solo con un Soku. Parece que tenemos un asunto más que resolver, dijo Esteve, mirando a sus aldeanos. Pero tenemos un pequeño problema, Kai. Esteve señaló hacia la plaza del pueblo. El festín ya ha comenzado, y la mitad de mi manada ya ha comido hasta saciarse, y además hay otro problema. Capítulo 1690. Resolviendo el problema. Kai sabía que la situación no iba a ser fácil. Al enterarse de que Esteve había accedido tan rápido a sus advertencias, pensó que se toparían con otro muro de resistencia. Ciertamente así parecía ahora, de pie en el centro de la aldea, esperando escuchar el resto de las preocupaciones de Esteve. Algunos hombres lobo están en una misión, explicó Esteve, escudriñando el horizonte con la mirada. Puedo intentar que alguien los localice y les diga que regresen de inmediato, pero no hay garantía de que los encontremos a todos antes de la medianoche. Kai se dio cuenta de la triste realidad de la manada de Esteve. A diferencia de los lobos de Jack, los seguidores de Esteve solían estar en la naturaleza realizando misiones para aumentar su reputación y ganarse la vida. Este era un golpe que simplemente tendrían que asumir. Algunos hombres lobos serían atrapados al descubierto, solos y sin cadenas, cuando la luna alcanzara su máximo esplendor. Luego hay un segundo problema, relacionado con lo que dijiste sobre el método del hambre, continuó Esteve, bajando la voz una octava. Aunque podemos gastar nuestras energías ahora e intentar entrenar entre nosotros para asegurarnos de que todos estén cansados y hambrientos antes de que salga la luna. ¿Qué pasa entonces? Los hombres lobo estarán exhaustos, hambrientos, y supongo que estarán extremadamente agitados. La razón por la que Esteve pronunció estas palabras con tanta gravedad fue porque ya había notado el cambio. Incluso sin la luna llena visible, algunos hombres lobo ya se mostraban más agresivos y nerviosos que nunca. Estos tipos no han experimentado un hambre de verdad y devoradora en mucho tiempo, advirtió Esteve. No puedo garantizar que todos puedan contenerse una vez que la bestia tome el control. Y cuando finalmente coman, según me has dicho, se transformarán. Como los demás no podemos transformarnos para igualar su fuerza, ¿quién quedará para detenerlos? Kai tragó saliva al oír esas palabras.
Recordó a su propio grupo pasando por esos momentos difíciles en el mundo moderno, pero en aquel entonces, la escala era muy pequeña. Era un número limitado de personas que podía controlar personalmente. Aquí, hablaban de 2 manadas enteras, cientos de monstruos potenciales. Entonces, recordó una táctica del pasado. ¿No tienen dónde encadenarse? Preguntó. ¿Algún lugar donde sujetarse incluso si pierden el control de su mente? Esteve lo pensó durante un buen rato, sopesando la fuerza de sus hombres frente a la arquitectura local. Las cadenas de hierro normales no sirven, respondió Esteve. Las romperán en un instante en cuanto la adrenalina les suba. Pero las cadenas hechas de materiales de bestias, de esas diseñadas específicamente para sujetar monstruos, sí servirían. Al menos para la mayoría de la manada, podrían servir. No tenemos suficientes cadenas de esas aquí en la aldea, pero el reino del ala roja las tendrá en su armería. Incluso tienen un conjunto de túneles subterráneos construidos para asedios. Aunque era la única solución viable a la situación, Kai sabía que significaba permitir que las 2 manadas rivales se encontraran y ocuparan el mismo espacio. Era la receta perfecta para un baño de sangre si las cosas salían mal. Muy bien, supongo que tú y yo tenemos mucho trabajo por hacer, dijo Esteve, dándole a Kai una fuerte y alentadora palmadita en la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kai, sintiendo un poco de miedo. Bueno, como dije, la mejor manera de que gasten energía es peleando. Así que tendremos que entrenar con ellos bastante. Necesitamos obligarlos a que se pongan serios y agoten su resistencia. No puedo hacerlo solo, me llevaría demasiado tiempo. Y no podemos empezar una pelea así dentro de los muros del reino del ala roja, ¿verdad? En el reino del ala roja, Jack y su manada hacían preparativos similares. Habían llegado a la misma conclusión: necesitaban estar bajo tierra. Empezaron a explorar las rutas de las mazmorras, buscando grandes cavernas reforzadas en las profundidades de la tierra. Trabajaron frenéticamente para encontrar los pilares y objetos más resistentes que pudieran usarse como anclas para las cadenas de grado bestia. Necesitaban asegurarse de que ni siquiera un alfa transformado pudiera escapar fácilmente. Además de los preparativos físicos, Jack había dado un paso crucial. Enviaron a Lily con Bluebeard para que la cuidara directamente. La situación le había sido explicada al caballero, pero a Bluebeard se le ordenó no hacer nada directamente. Debía mantener a sus caballeros listos para actuar solo como último recurso. La única prioridad de Bluebeard era proteger a su familia y a Lily a toda costa, incluso si eso significaba sellar las puertas de la mazmorra y dejar que los lobos se destrozaran entre sí. Pronto, la noticia llegó al castillo de la llegada de Esteve y su manada. Sin perder tiempo, Kai llevó a Esteve a la sala de guerra y le explicó la situación a Jack. No podemos hacer mucho más que cooperar, dijo Jack con el rostro sombrío. Tenemos que aceptar también a su manada. Las mazmorras subterráneas son bastante grandes. Hay varias cavernas grandes que se pueden usar. Mi manada y la de Esteve aún pueden hacerlo, pero nos mantendremos en sectores separados para evitar cualquier lucha territorial. Parecía un plan sólido en teoría, pero Gary se preguntó: si terminaban en un ataque de furia sin sentido, ¿a quién atacarían primero los hambrientos hombres lobo? ¿Sentirían a Lily, la vampira y su enemiga natural? ¿Excavarían hacia arriba, hacia los humanos que estaban arriba, como su fuente de alimento más cercana? ¿O atravesarían las paredes de piedra para llegar a la manada rival en la caverna contigua? De todas formas, era una respuesta que Gary esperaba que no tuvieran que descubrir esa noche.